Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast RH, en donde valoramos lo humano del recurso. En este capítulo vamos a hablar de un tema sumamente relevante, no solamente para la parte profesional, sino también para la parte personal, como lo van a ver en unos momentos. Y me refiero a las competencias. En el mundo laboral las conocemos como las competencias laborales, ¿sí? Y tiene más o menos 2 décadas en donde se empezó a utilizar este término. Y de hecho las entrevistas de trabajo cada vez más han venido a ser entrevistas por competencias. Pero realmente todos y todas entendemos qué son las competencias, sabemos qué son las competencias y cómo éstas se interrelacionan con el autoconocimiento de nosotros mismos. Pues bueno, en este capítulo lo vamos a platicar. Y para eso invité a un gran amigo que es psicólogo, ha trabajado por más de 20 años en áreas de recursos humanos, liderando equipos de recursos humanos, tiene una gran experiencia en eso. También cuenta con una maestría en administración de negocios y actualmente es profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana en temas relacionados con capital humano, con temas organizacionales. Y la verdad es que lo que nos va a compartir nos va a enriquecer mucho. Entonces le doy la bienvenida a Azurim Enríquez. Azu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Como gracias. te decimos los amigos. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, ahora sí que de cuates, de amigos, así me dicen Azu. Exactamente. Y pues muchas gracias por invitarme a tu programa. No, al contrario, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y antes de entrar al tema, nos gustaría que nos compartas quién es Azurim Enríquez. Claro que sí, con gusto. Pues mira, bien, ya mencionaste un poco la introducción, la presentación. Yo me he dedicado a la parte de recursos humanos porque yo estudié psicología. Pero psicología más enfocado a estudiar el comportamiento y a la gente dentro de las organizaciones o en las empresas. Porque si bien la psicología nace más en la parte clínica, sin embargo, me gustó más la parte de las empresas, de las organizaciones. Ahí es donde he tenido mi mayor trayectoria. Hace algunos años comencé a incursionar en la docencia y es algo que también me ha gustado muchísimo, ¿no? Entonces, que bueno, es de alguna manera poder platicar a los estudiantes lo que está pasando afuera en temas de recursos humanos, en temas de procesos, de contratación, de selección, y justamente uno de los temas que va muy vinculados es la parte de las competencias. Exactamente. Y las competencias, que creo que es algo que cada vez toma más relevancia en el mundo laboral, sobre todo al momento de seleccionar a la persona que va a entrar a tu organización, hablando del lado de las empresas. Pero me parece, o tengo la percepción, que no todas las personas conocemos o sabemos o entendemos al 100% de qué hablamos cuando hablamos de competencias laborales. Correcto. Entonces, me gustaría que empecemos por ese tema y que nos ayudes a identificar o a definir qué es una competencia laboral. Claro. Fíjate que es muy interesante porque, y esto luego lo platico en mis clases, no hay una definición oficial. Y más cuando hablamos de temas humanos, todavía es muchísimo más amplio. Sin embargo, diferentes autores coinciden en que una competencia o las competencias evidentemente hablan de capacidades humanas, en lo cual puede incluir conocimientos, puede incluir habilidades, actitudes, y hay algunos autores que todavía profundizan más y hablan que patrones de pensamiento, ideas, juicio. Entonces realmente depende el autor, la corriente, la institución, la escuela, o quien haya definido en su propia definición de competencia, es que le puede agregar diferentes elementos como parte de lo que es las competencias. Sin embargo, la mayor parte de los autores coinciden justamente en que es una mezcla entre conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Entonces, ahora, es importante entender que el concepto de competencias cada vez ha ido evolucionando, ¿no? Hay competencias que se habla del contexto académico, competencias laborales, que es lo que ahorita estábamos platicando, pero también dentro de las competencias más enfocadas a las empresas o a las organizaciones, se habla de 3 tipos de competencias o esta clasificación.
Una sería las competencias genéricas o generales. En muchas organizaciones le llaman core competencies o las competencias esenciales. Y aquí básicamente una definición muy breve es una organización o una empresa define cuáles son las competencias que todos sus empleados o todos sus colaboradores debieran de poseer en algún nivel. Eso es lo interesante. Ahorita vamos a platicar por qué el nivel, ¿no? Y otro tipo de competencias también son competencias gerenciales. O le llaman también managerial competences, ¿no? En inglés. Pero hace referencia a ese tipo de competencias que la gente que tiene personal a cargo o que están responsables de un área tienen también ese tipo de competencias. Ejemplos puede ser el liderazgo, supervisión de equipos, y son competencias justamente de gente que está a cargo de supervisar a otros, ¿no? Y son competencias gerenciales. Y también la tercera sería competencias técnicas o funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son de una mayor carga de conocimiento o de tecnología o de conocimientos técnicos, que son aquellos a lo mejor expertos o gurús en algo. En algún proceso. En algún proceso, en algún área de negocio, en algún tema en particular que es lo que está vinculado el core business de la empresa. Entonces, yo te podría decir a manera de poder irlo acotando, porque todo esto es muy amplio, ¿no? Sí. Cuando hablamos de temas humanos, uno puede de verdad explayarse bastante. Lo importante es ver que hay esa clasificación de 3 tipos de competencias y que, bueno, a lo mejor si lo vemos en el contexto educativo, también la universidad o la institución definirá competencias que todos sus alumnos deberían desarrollar, por ejemplo, ¿no? Que serían competencias esenciales, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ahí, para los docentes, y competencias docentes también, ¿no? Que son algo que son capacidades y que lo que van a definir las instituciones, las empresas o las organizaciones, primeramente es ponerle una definición a su competencia. Un ejemplo. Por ejemplo, comunicación asertiva es una competencia, por así decirlo, común. Que a lo mejor muchas empresas quisieran o esperarían que todos sus empleados, los actuales y los que van a incorporarse, tengan esa competencia. Entonces, deben tener, por principio de cuentas, una definición de qué es una competencia, perdón, qué es una comunicación asertiva. Pero también se habla de niveles, es decir, la gente va a poder o los empleados van a tener la capacidad de desarrollar esa competencia de comunicación asertiva. No es lo mismo alguien tal vez recién egresado de la universidad que tiene esa competencia, pero no la ha desarrollado, no la ha potencializado y tiene la posibilidad de desarrollarla. Pero la empresa es quien define competencia de comunicación asertiva nivel 1 y una definición también. Nivel 2. Generalmente las empresas tienen niveles de 3 o hasta 5 niveles, ¿no? Para lo cual pues, se esperaría que a lo mejor un gerente que también tenga comunicación asertiva tiene ya más desarrollada esa competencia en un nivel 3, por así decirlo, como un ejemplo. Y a lo mejor un director, un vicepresidente, se esperaría que la comunicación asertiva esté desarrollada al máximo, acorde a como lo definió la organización. Porque cada organización puede definir sus propias competencias. Claro. Para otra organización, otra empresa, la misma competencia de comunicación asertiva es diferente, ¿no? Tiene a lo mejor no 3, no 5, a lo mejor 3 niveles y una definición muy diferente. Depende cuál es su actividad esencial de la empresa, ¿no? Con base en esto que me estás diciendo, ¿en algún momento las competencias se pueden fundir con lo que es la cultura organizacional? Claro. De hecho, idealmente una compañía, una organización que planea, tiene que definir su cultura organizacional y en base a su cultura organizacional, cuáles son las competencias que la gente debe tener. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar mejor el negocio, la actividad esencial de la empresa o de la organización, por un lado, pero también que la gente que se va a incorporar a esa organización, hablando como de atracción de talento, tenga esas competencias y sea afín a esa cultura organizacional, pero basado por un tema de competencias. Cuando hablamos de atracción de talento es también muy amplio, ¿no? A veces pensamos que pudiera ser, tengo la escolaridad, tengo la experiencia, listo, ya puedo. Sí, pero si una empresa realmente quiere hacer a profundidad una selección o una atracción de talento más minuciosa, las competencias es un primer
un primer approach, es una manera objetiva. ¿Y por qué te digo objetiva? De alguna manera es aplicar la ciencia a aspectos humanos. ¿Por qué? Porque en esa escala que te decía de los diferentes niveles, lo que estaríamos hablando es de medir una competencia. Y ya lo que es sujeto de ser medible es sujeto de ser mejorable. Entonces, eso para las organizaciones es ponerle, por una parte, ciencia. No te lo van a explicar así, de esa manera, pero es entenderlo de poder medir a sus empleados por niveles de competencias. En otras palabras, es hablar de ciencia en temas de aspectos de capacidades, ¿no? Y por supuesto, bueno, tener métricas, tener referencias, a qué puesto corresponde qué competencia y qué nivel de competencia, ¿no? Entonces, eso es lo interesante cuando hablamos también de la cultura organizacional, ¿no? Que estén claramente definidas y debería de ser que cada cultura organizacional tenga definidas cuáles son sus competencias esenciales, básicas, ¿no? Básicas que todo empleado debería de tener, ¿no? Es una parte de la cultura organizacional, no lo es todo, pero es una parte interesante. Importante. Y ahora tú nos mencionabas 3 diferentes tipos de competencias. ¿Qué diferencia o qué relación hay? Porque últimamente yo he escuchado más 2 tipos de competencias. Las soft skills y las hard skills, ¿no? Claro. Que las hard skills son las que tienen que ver más con temas técnicos, más de tu día a día, saber hacer o saber operar el proceso que te toca. Y las soft skills tienen que ver más con lo actitudinal. Correcto. Cómo eres, cómo reaccionas. Hay cómo pues si haces la mezcla de estas 3 que tú mencionabas con estas 2, o ¿tienen alguna relación o son 2 diferentes maneras de medir las competencias? Claro, qué interesante pregunta. Las competencias, nosotros tenemos, yo te podría decir que las 3 tipos de competencias, ¿no? Okay. Tú y yo que estamos en un ambiente de las organizaciones, de negocios, tenemos las 3, ¿no? Probablemente derivado de nuestra función tenemos competencias más técnicas o funcionales en cierto nivel, ¿no? Y van a ser importantes para poder desarrollar una función, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos uno tiene que ser muy analítico, uno tiene que tener elementos para poder tomar decisiones y es en cierto nivel el análisis, ¿no? Esa competencia. Pero también si tenemos gente a cargo, si estamos justamente hablando del factor humano, las competencias gerenciales también son importantes. Por ejemplo, liderazgo, ¿no? Entonces, también está. Entonces, si vamos sumando liderazgo con análisis y si hay una competencia genérica o esencial que la organización dicte como pueda ser comunicación, pues podemos entender un líder muy pro hacia la comunicación y que sabe también a lo mejor tomar decisiones basado en análisis. Okay. Entonces, la combinación de competencias pues da, por supuesto, visibilidad de un perfil de puesto o de un perfil de un candidato, de un empleado, ¿no? Pero ya acotado en definiciones, ¿no? Okay. Y no simplemente hablar de que es bueno, es malo el candidato o el empleado, ¿no? ¿Cómo hizo su trabajo? Bien, no, lo hizo de manera exitosa porque desempeñó sus competencias o las demostró de esta manera en este nivel. ¿Sí me explico? Entonces, sí, es hacerlo objetivo, temas de desempeño, temas de capacidades y por lo mismo ver qué puede mejorar también, ¿no? En esa parte de lo medible es sujeto a ser mejorable, ¿no? Ok. Ahora, últimamente, y estarás de acuerdo o estarán de acuerdo quienes nos están viendo, cada vez que alguien va a alguna entrevista de trabajo se escucha más el tema de una entrevista por competencias, ¿no? Que estaríamos hablando en este panorama de lo que estamos discutiendo, que la entrevista tiene que ver más con cómo reaccionas ante situaciones, cuáles son tus principales indicadores personales o motivacionales que te pueden llevar a ser el mejor candidato. Pero esto quiere decir que las empresas están buscando a las personas que mejor puedan hacer las cosas, aunque no sepan hacerlo. A ver si a lo mejor no me explico muy bien, pero anteriormente buscabas una persona que supiera hacer el proceso a la perfección. Correcto. Actualmente lo que dices es, yo necesito a la persona que quiera hacerlo, porque aquí puedo aprender el proceso. Pero la actitud
no la puedo encontrar si no la quiere, o sea, si esa persona no quiere llevar a cabo eso. ¿Sería esa una de las razones por cuál las entrevistas por competencias están teniendo mucho más auge que antes? Claro, de hecho sí, es una manera de poder entender cómo hacerlo más tangible. Y recordemos que una competencia tiene una característica que es demostrable, es observable, ¿no? Por ejemplo, el análisis a lo mejor no se ve, ¿no? Pero puede demostrar que hace un análisis de variables, de información, etc. Entonces está demostrando que tiene esa competencia técnica, por así decirlo. Entonces, cuando las organizaciones o las empresas hoy por hoy están poniendo más atención a ese tipo de selección por competencias, quiere decir varias cosas. La primera es que lo están haciendo de manera más objetiva, pero también quieren saber también qué potencial tienen de hacer algunas actividades, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Y esto pasa mucho con la gente que a lo mejor tiene poca experiencia, son recién egresados, y el clásico que se espera que tengan experiencia, pero si voy saliendo de la universidad, ok, no tienes experiencia, pero tienes competencias. Y las competencias, estoy seguro que todos han desempeñados en alguna comunidad, pues llámese donde viven, llámese la iglesia, llámese el deporte, la academia, la misma universidad. La misma universidad. Las preguntas que haga un reclutador o quien está a cargo del proceso de selección pueden ir enfocadas a identificar esas competencias, ¿no? A veces no se requiere que uno tenga experiencia per se en un puesto, pero si tiene las competencias, quiere decir que, por un lado, si eres competente para hacerlo, porque tienes esa mezcla entre habilidades, conocimientos y actitudes, ¿no? Entonces, las preguntas van encaminadas a, oye, ¿tú qué has hecho en determinada situación? De hecho, hay un modelo muy común en los que estamos en la parte de recursos humanos y selección de personal, que es el STAR Model o el modelo STAR. Tal cual es un acrónimo de estrella porque hace referencia a la S a la situación, la T de el task, la actividad. Luego está la A de action y la R del resultado. Entonces, lo que hacen los reclutadores, sobre todo los que ya van teniendo más experiencia, es que las preguntas deben ir enfocadas a obtener información del candidato. Pensemos en una competencia como el liderazgo. Oye, dime en qué situación, ahí va la S, ¿no? Pudiste demostrar que tú pudiste o tienes ese liderazgo. ¿Cuál fue la principal tarea, la principal encomienda? Ahí va la T, ¿no? ¿Y qué es lo que tuviste que hacer? Ahí va la A de acción. ¿Y cuál fue el resultado, no? Ahí va la R. Entonces están siguiendo el modelo STAR, el STAR Model, el modelo por competencias STAR. Y que, claro, que a mayor práctica del reclutador, de repente lo puede hacer randomly. Me refiero a que no tiene que seguir exactamente la S, luego la T, luego la C. ¿Me explico? Que sí. De repente puede ir haciendo ya lo hace de forma natural. De forma natural, ¿no? Y tan natural que a lo mejor el candidato puede dar respuesta a esos 4 aspectos y no se da cuenta que está siendo entrevistado bajo un modelo de competencias, ¿no? Y naturalmente el reclutador debe de conocer la competencia en definición y los niveles de competencia, para que en base a una respuesta del candidato diga, están como en un nivel 2, acorde a lo que esa empresa o esa institución definió de esa competencia como liderazgo, ¿no? Y ahí es donde está la parte objetiva del proceso. Es correcto. Porque a lo mejor alguien le puede preguntar al reclutador, quien está a cargo tiene la vacante. Oye, ¿y cómo sé que realmente este candidato o esta candidata tiene las competencias de liderazgo? Mira, porque en su entrevista él me dijo que ha estado en esa situación, en este contexto de liderazgo, tuvo esta encomienda, tuvo este plan de acción y el resultado fue este. Ok, mira. Sí, coincide, ¿no? Claro, un candidato te puede, pues por supuesto puede mentir, ¿no? Claro. Es una garantía, ¿no? Y es algo que también lamentablemente pudiera pasar, pero aquí es donde también tiene mucho que ver, pues, la experiencia que tenga el reclutador como para identificar que realmente está diciendo la verdad o está siendo veraz con lo que está compartiendo. Es por ello que también digo, el tema de selección de personal, cuando hablamos de competencias, es un método para hacer la selección de personal.
pero no es el único. Uh-huh. Habrá que ver bien la historia del currículum, habrá que ver referencias laborales. Entonces, si todo tiene una congruencia, una consistencia, ¿no? Fortalece el proceso, ¿no? Tampoco podemos confiar 100% que si la entrevista de competencias acorde a una matriz de competencias está en nivel 2, ya, ¿sí me explico? Es por ello que hay empresas que hacen un proceso que se llama Assessment Center, que hace una simulación de un escenario real de lo que pudiera ser el trabajo, ¿no? Entonces, es importante entender lo que tiene peso, nos da objetividad, pero tampoco lo es todo en un proceso de selección, ¿no? Claro, totalmente. Súper interesante, digo, sobre todo para las personas que están o van a empezar un proceso de selección, tener bien identificado a qué se refieren con las competencias. Claro. Digo, no para mentir o para manejar lo que van a comentar, sino más bien para identificar cuáles son las experiencias de vida que han tenido y de ahí obtener qué competencias han desarrollado, ¿no? Y eso exponerlo ante el reclutador. Claro, y por supuesto, a medida que vas teniendo más experiencia, ya puedes hacer referencia a casos muy concretos, ¿no? Exacto. Hacer referencia a cosas que tú has vivido en experiencias previas, ¿no? Pero es, sin lugar a dudas, algo que nos da información, ¿no? Y nos da información sobre qué es la persona, ¿no? Entonces, los procesos de selección nos da justamente lo que hace una empresa es quiere saber y conocer del candidato. Entonces, un tip, si es el caso, yo puedo decir, cuando alguien está en búsqueda laboral, ya sea que tenga o no tenga trabajo, pero que quiere buscar una oportunidad dentro de una empresa, es identificar cuáles son las competencias que esa empresa busca en su gente, ¿no? Okay. Puede ser que la información esté pública en sus sitios web, o puede ser que no, pero es importante como entender cuál es el tipo de negocio, a qué se dedica la empresa, qué tipo de posición, y entender si es que ya puede haber claridad de las competencias que se esperan. Entonces el candidato prepare su entrevista de trabajo. Exacto. Ok, estoy compitiendo para una posición de una gerencia. De una gerencia en el área contable. Entonces, ahí es importante que preparar una entrevista, tú no sabes si a lo mejor te van a hacer la entrevista por competencias o no. Porque también puede pasar que tú prepares también tu entrevista, que tú vas guiando a lo mejor al reclutador o al entrevistador en la situación, la tarea, la acción y el resultado. Competencias gerenciales, competencias técnicas o funcionales o competencias esenciales, ¿no? Pero tú preparas la entrevista. Para eso es muy importante justamente que uno haga esa, yo podría decir como esa reflexión o introspección, decir, a ver, ¿cuándo yo demostré o he demostrado liderazgo, ¿no? ¿Cuándo yo he demostrado, en esos ejemplos que comentamos, Sí. la parte de análisis, ¿no? Entonces, se prepara. Pero para preparar una entrevista, y yo creo que aquí es una de las palabras clave que también tiene que ver con ese tema, es que uno se conozca también, que uno sepa cuáles son sus fortalezas, cuáles son áreas de oportunidad, ¿no? Porque también son algunas de las elementos que pueden surgir durante un proceso de selección. Y es la pregunta que te iba a hacer. Me parece que el tema de las competencias laborales, como lo platicábamos anteriormente, tiene una relación muy estrecha con el autoconocimiento personal, ¿no? Sí, sí. Pero muchas de las personas no lo desconocemos, Sí. o pues sí, lo desconocemos principalmente, ¿no? Pensamos que son cosas totalmente separadas cuando no lo son. Entonces, ayúdanos a entender cómo se relacionan las competencias laborales o en general las competencias personales con el autoconocimiento de ti como persona. Claro, súper buena pregunta, de verdad. Las competencias es algo que está más del lado, digamos, de la organización, de la institución o de quien quiere, porque ya tiene una metodología, ¿no? Lo que nos toca a nosotros como candidatos o cuando estamos en un proceso de entrevista, de selección, o simplemente cuando quiero saber más de esas competencias, porque a lo mejor quien nos esté viendo diga, ay, ¿cuáles son mis competencias? ¿No? Sí. Independientemente de la empresa, ¿no? Que es importante que uno las identifique. Hay muchas herramientas, hay una que me gusta mucho, que no nace del contexto humano, por así decirlo, se llama el FODA o el DAFO. Es una herramienta que a lo mejor tú ya la has conocido, estoy segurísimo que sí, pero para quienes a lo mejor no estén familiarizados, el FODA es una ventana de 4 cuadritos, ¿no? 2 arriba, 2 abajo, o como se le vea, 2 de cada lado. Y lo que hace es
identificar cuáles son las fortalezas que uno tiene, que son como los aspectos positivos, ¿no? El modelo como tal habla de la palabra debilidades. A mí la verdad no me gusta usar la palabra debilidades, suena como que, es débil, ¿no? No puede, no tiene. Y realmente cuando hablamos de esa palabra en factor humano, no me parece muy, muy amigable, pero que el modelo nació más en conceptos de administración. Claro. El FODA o el No tenía DAF. tanto que ver con empresas, con personas, perdón, era más con Exactamente. empresas. Y creo que es una herramienta que puede utilizarse mucho en diferentes ámbitos, no nada más en aspectos humanos. Pero lo que te da la oportunidad como herramienta es, y literalmente dibujas un cuadrito, y lo puedes hacer a lápiz y papel. De un lado pones tus fortalezas, ¿no? Del otro lado pones vamos a ponerlo como áreas de oportunidad, que se entendería en otro contexto como las debilidades o en aquello para lo cual a lo mejor no eres tan bueno, ¿no? Pero son concernentes a ti. Tú tienes control sobre ellas, tú te conoces, ¿no? Y luego está otro renglón que serían las áreas que son como una amenaza, ¿no? Que es decir, pues hay una pandemia, ¿no? Es una amenaza que nos pone, que están del entorno. Pero también hay otro tipo de áreas que son pues benéficas, ¿no? Que pueden ser favorables, ¿no? Es donde también se habla de áreas de oportunidad, pero que te las da el contexto, ¿no? Exactamente. Que te favorecen a tus proyectos o a tu conocimiento, ¿no? Entonces, también no están bajo tu control, pero es importante que uno identifique esos 4 aspectos, ¿no? Por tanto, uno puede decir, ok, yo soy bueno en esto, yo soy no tan bueno en esto. Entonces, todavía nos podemos hacer más preguntas para poder responder ese FODA o ese DAFO que se habla. Y ahí te va como unos tips. Porque es como adaptar el DAFO o el FODA, en este caso, a aspectos humanos. Es decir, ¿qué te gusta hacer más? ¿Con qué te sientes más cómodo? Ok. Y ya dices, no, pues a mí me gustan los números, ¿no? Me encanta. Luego soy el primero en hacer análisis y proyecciones. Que tienes una fortaleza en la habilidad numérica, ¿no? Oye, ¿y qué no te gusta hacer? ¿Qué dejas hasta el final? ¿Con qué no te sientes cómodo? Pues a mí no me gusta hacer reportes, ¿no? Porque, no sé, me falta, por poner un ejemplo, el Excel, ¿no? Entonces, soy muy malo en Excel. Ok, hay un área de oportunidad para el Excel para poder, y se puede desarrollar, por supuesto, ¿no? Entonces, pero son preguntas muy útiles porque es un poco duro decir, ¿cuáles son tus debilidades? No, yo no estoy débil, ¿no? Y menos en una entrevista de trabajo, ¿no? Claro. Pero cuando se hacen preguntas de cuáles son tus áreas de oportunidad o en qué puedes mejorar, tú también puedes pensar cuando preparas tu entrevista, decir, híjole, ¿para qué no me siento tan seguro? ¿Qué no me gusta hacer? ¿Qué dejo hasta el final? ¿Con qué no me siento cómodo? Entonces, detrás de ello vas a decir, pues no me gusta hacer esto, pero porque no me siento capacitado. Porque siento que, un ejemplo, ¿no? Hablar en público, ¿no? Que yo soy tímido y... ¿Sí me explico? Entonces, pero tú te das cuenta, no me gusta hablar en público, pero porque soy tímido. Me pongo nervioso, pánico escénico. ¿Sí me explico? Entonces, eso te lleva a un autoconocimiento. Y es, ok, mi área de oportunidad es hablar en público. Ok. Lo importante que también, hablando de competencias, hablando de a lo mejor una entrevista de trabajo, es, bueno, y te pueden preguntar, o tú lo puedes decir, te anticipas, ¿no? ¿Y qué has hecho para mejorar ese aspecto, no? Pues mira, he tomado cursos, me pongo a hablar enfrente de mi familia, ¿no? Yo soy el que... para mejorar esa... Para ir rompiendo esa barrera. Correcto, e irla mejorando, ¿no? Entonces, y eso te va a llevar también de la mano a poder entender qué competencias también puedes desarrollar, ¿no? Cuando se habla de competencias, no se habla de competencias negativas. Todo está como en positivo. Y justamente es qué es lo que tú puedes mejorar, qué es lo que puedes pulir. Las competencias tienen mucho ese background o ese contexto de habilidades. Una habilidad entre más se practica, más se pule, más se mejora. No se practica, se va atrofiando. Se va deteriorando, sí. Se va deteriorando, ¿no? Entonces, digo, es un aspecto que ahorita la pregunta, ¿cómo hacer para conocerme más y cuáles son mis competencias? Una herramienta es el FODA, ¿no? Y el FODA, a través de estas preguntas, te va a ir guiando a, ok,
de lo que no me gusta, de lo que no me siento cómodo, lo que dejo hasta el final, ¿sí? ¿No? Lo que me están recuerde y recuerde que no haga es por algo, ¿no? Y lo que me encanta hacer, lo que todos tenemos un montón de tareas en nuestro día a día, ¿no? Sí. Lo primero que me gusta hacer es, ahí está tu fortaleza, ahí está para lo que eres bueno, ¿no? Entonces, eso nos sirve y nos ayuda mucho para justamente esta palabra, el autoconocimiento, ¿no? Y claro, el siguiente paso es, ok, ¿cómo puedo todavía fortalecer más esos aspectos positivos que tengo? E incluso cómo esos aspectos pueden jalar a esas áreas de oportunidad que pues, tengo por mejorar, ¿no? Y en base a ello uno puede ya identificar competencias. Dices, bueno, a lo mejor me hace falta tomar un cursito, ¿no? Cursos más como la teoría, luego viene la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo importante de poder vincular el autoconocimiento con las competencias. Ok. Ahora, este tema del autoconocimiento, la verdad, siento que de repente nos cuesta en general a las personas porque implica ser honesto contigo mismo, ¿no? Y muchas veces es lo que menos tenemos. Claro, claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en entrevistas de trabajo que te dicen cuáles tus debilidades? Híjole, soy súper perfeccionista, ¿no? Esa es una debilidad. Esa es creo que de las principales que dicen. Y es un clásico. O de las que decimos. Sí. Y realmente, pues eso no te ayuda, ¿no? O sea, lo que realmente te ayuda es que hagas este FODA, pero a conciencia, sin el, ¿cómo decirlo? Sin esta creencia de, porque decir que no eres tan bueno en eso, ya eres la peor persona. Sino al contrario, haciéndolo pensando en que quieres mejorar las áreas que tienes por mejorar, ¿no? Sí, digamos, en otras palabras, en otro contexto, es como hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Sí. Híjole, si yo para esto no soy bueno. Definitivamente ya lo pones en la de debilidades según el FODA. Sin embargo, porque también habrá quienes no estamos acostumbrados a hacer esa reflexión o esa introspección o puede costar trabajo. Entonces, algo de lo que también nos marca un poquito la información que hay de cómo hacer ese tipo de análisis es que le preguntas a alguien que es cercano a ti, que ha trabajado contigo, o que te ha reportado, o que es un jefe tuyo. Oye, a ver, tú platícame, ¿cuáles crees que sean mis áreas de oportunidad? Y ahí te puedes llevar sorpresas, Sí. o puedes confirmar algunas también, ¿no? A lo mejor tú también solamente ves algunas fortalezas y te comentan otras, ¿no? Entonces, si tienes oportunidad también de hacerlo con familiares, con pareja, amigos, y a lo mejor te lleva sorpresas. Dices, yo no me he dado cuenta que tengo esta fortaleza, ¿no? Pero con tu red de contactos, que es una red de apoyo, usualmente, te pueden ayudar, ¿no? O te pueden complementar ese ejercicio de honestidad que dices, híjole, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Para el autoconocimiento, ¿no? Sí. Ahora también hay que tener cuidado porque por ahí escuchamos frases como cuidado con quien te adula. Claro. Porque también puedes tener dentro de tu grupo personas que te quieren tanto y que no lo hacen de mala fe, pero por no lastimarte o por no querer lastimarte, te dicen cosas que quieres escuchar. O por quedar bien también. O por quedar bien, ¿no? Y también se me ocurre, bueno, estaba pensando ahorita, de ahí yo creo que nace estas evaluaciones 360, ¿no? De que le preguntes a alguien a quien tú lideras, tu líder y alguna otra persona que tiene relación contigo que no tiene nada que ver dentro de la organización con tu área, por ejemplo. Es correcto, y eso justamente es otra parte de la ciencia aplicada a estos modelos de desempeño, de entender áreas de mejora, ¿no? Que al hacerlo 360, digo, no es que haya 360 personas, pero sí habla de un círculo de todos los que están a tu alrededor dentro de una organización, puedan hacerte una evaluación, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene muchas ventajas porque habla de la consistencia, ¿no? Naturalmente habrá con quien tenga una percepción diferente a otros, depende de la interacción, pero cuando ya se analizan, generalmente hay sistemas robustos para entender la evaluación de desempeño bajo este modelo de 360, donde se puede graficar, donde puedes ver la consistencia de tus patrones, ¿no? Y también la posible inconsistencia que pueda darse por estos sesgos, ¿no? Sesgo se le llama algo subjetivo, ¿no? Que a lo mejor, no, es que alguien me quiere echar tierra, no le caigo bien. Caigo mal. Exactamente, no tengo buena relación con mi jefe o con mi compañero de al lado y me evalúo bien feo. Sí, pero es el único. Todos los demás, más o menos hay una consistencia. ¿Sí me explico? Entonces, eso hace que identificar que hubo un sesgo por ahí, pero que en lo demás hay un cierto tipo de consistencia, ¿no? Entonces, es justamente algo de lo que está también
inherente, porque cuando también se hacen evaluaciones de 360 grados, que es la que comentas, también se evalúan competencias, ¿no? Sobre todo competencias genéricas, que son las que, como platicábamos en un principio, la organización define que todo empleado debe tener en algún nivel, ¿no? Exactamente. Y regresando al tema personal, ¿cómo hacer? Digo, ya nos diste un tip, ¿no? El tema del FODA, pero algo más coloquial que pudiéramos, a lo mejor hay personas que no son tan metódicas y que dicen, voy a hacer mi cuadrito y me voy a poner a pensar en la vida diaria, ¿cómo pudiéramos o qué tips pudiéramos tener para empezar a autoconocernos más, para identificar esas oportunidades, esas fortalezas que tenemos? Porque estoy seguro que en el día a día que todos vivimos, nos encontramos con ciertas situaciones que de repente nos cae el 20 y dice, mira, esto no lo había hecho o esto me faltaba. ¿Qué consideras tú que dentro de la vida cotidiana podemos hacer para irnos conociendo más como personas? Claro, eso es algo muy interesante la pregunta. Claro, es muy técnico el FODA, ¿no? Y a veces quien dirá, "Ay, ¿cómo hacen un FODA?" ¿No? Se escucha. Habrá quien a lo mejor sí le haga sentido, habrá quien diga, ¿sabes? Cada quien habrá cosas que yo siempre digo, hay que ver con lo que te sientes cómodo, con lo que te hace más sentido, ¿no? Algo que justamente cuando te hagan esas preguntas de ¿y tú quién eres? ¿Cuáles son tus competencias? Es echar una mirada al pasado. ¿Cuáles han sido mis éxitos? Habrá quien diga, no, pero yo no he trabajado. Bueno, éxitos personales, académicos, deportivos, artísticos, ¿no? Y donde pueda ir, pues sí, mira, yo una vez, o en la escuela hubo un concurso de oratoria, y ahí va saliendo un poquito lo que eres tú, ¿no? Cuando hablamos de éxitos, ¿no? ¿Qué contribuiste para tu comunidad, para la escuela, para tu familia? Mira, yo organizo las fiestas de fin de año. Ok, mira. Si lo hizo en la familia, lo puedo hacer en la empresa, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero es una manera de poder también conocerte a través de tus éxitos, ¿no? De la misma manera es también, oye, pues en ese tipo de preguntas, y no porque alguien las haga, pero uno puede hacerse la pregunta también, híjole, ¿cuáles han sido mis fracasos? Híjole, pues yo intenté hacer deporte y fui muy inconstante, ¿no? Ok. Hay que ver qué hay detrás. No, pues, pero ¿por qué fue inconstante? Pues no me organizaba. Y hay un área de oportunidad, la organización del tiempo, ¿no? Entonces, pero son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? A lo mejor no es un FODA, efectivamente, Sí. pero sin duda alguna, hacer una retrospección, entender un poquito como tu pasado como te decía, es un ejercicio de honestidad completamente en el que uno diga, a ver, ¿dónde fallé? ¿No? Es que me desespero muy rápido. ¿Por qué me desespero? ¿Qué hay detrás de esa desesperación? ¿Qué me llevó a una desesperación de un momento a que fracasara en algo? ¿Y qué pude haber hecho diferente? ¿Sí me explico? Entonces, porque al final no es señalar pues las áreas de oportunidad o los defectos o debilidades, sino es, ok, ¿qué pasó y qué hice? ¿O qué puedo hacer todavía para mejorarlo, ¿no? Eso creo que ayuda bastante, pero vuelvo al punto ahí, el autoconocimiento es una tarea individual. Ahora sí que nadie lo va a hacer por ti. No lo puede hacer nadie por ti. Nadie. Te pueden ayudar en tu red de contactos, tu red de apoyo, tu familia, también con la posibilidad, como te decías, ¿no? Que por quedar bien, no sé, X razón personal, puede haber un sesgo. Pero quien no puede haber un sesgo es que uno mismo diga, híjole, aquí sí me equivoqué. O como diríamos vulgarmente de otras maneras, ¿no? Pero, o donde sí tuve éxito, aquí sí. Que comúnmente es más fácil hablar de los éxitos, de las fortalezas, que hablar de las áreas de oportunidad o de los fracasos. Eso comúnmente no hablamos. Mira, tuve un fracaso No, Eso lo escondemos sí, normalmente. comúnmente es algo... Como si fuera algo negativo. Claro, pero pues los que triunfan es porque fracasaron Claro. una y otra vez, pero se levantaron, ¿no? Claro, el triunfador te va a decir fracasé tantas veces, ¿no? En intentos, en lo que haya sido, ¿no? Pero bueno, es una parte que te puede ayudar y revela aspectos de triunfo, ¿no? Pero donde sigues sin haber triunfado, ahí es algo donde hay que trabajar. Hay algo que no has podido trabajar. Sí. Oye, ¿tú consideras que con las competencias se nace o las vas desarrollando?
O hay competencias con las que uno nace dependiendo de la familia. Porque las competencias tienen mucho que ver con la familia, con el ambiente, con el entorno con el que te desarrollas, ¿no? Pero ¿habrá competencias con las que uno nace? Fíjate que es bien interesante la pregunta. Y esto me lleva mucho a la mano a recordar una de mis clases que doy, donde hablo de liderazgo, ¿no? Y empezamos el tema y lo que hago es abrir la clase con la pregunta es si el líder nace o se hace, ¿no? Entonces, antes, no sé por qué, pero antes sí había mucho como que, no, líder, como que se quedan así pensando, ¿no? No, el líder sí nace, ¿no? De repente te empiezan a decir. Porque de repente tienen el contexto algunos alumnos de ver a lo mejor habilidades en la escuela, ¿no? Y es muy común tomar como referencia el liderazgo. No, es que pues, sí veo el que es líder aquí en la escuela, en el grupo. Entonces, de repente comienzan a creer que aquel que es extrovertido es líder. Y no necesariamente, ¿no? Entonces, es un punto importante como para aclararlo. Cuando hablamos en este ejemplo del líder, si nace o se hace, uno sí trae ciertos aspectos como precargados que pueden ser a lo mejor heredados, pero que eso no te va a definir, ¿no? Es como que tienes una predisposición o una precarga o algo hacia ciertas cosas. Y te lo voy a poner un ejemplo. De repente, yo no soy músico, me encanta la música. Y si yo quisiera aprender a tocar un instrumento, a lo mejor con mucho estudio y mucha práctica, lo voy a lograr. Pero de repente pasa que hay familias de músicos. 2, 3 generaciones han sido músicos y se les da. Hay un factor genético y hereditario en esa parte. Y así también se les da que hay ingenieros, que hay... se da mucho en la parte de los oficios, ¿no? Futbolistas, ¿no? Deportistas también. El caso de Messi y Ronaldo, que siempre hablan de eso. Uno trae el don y el otro lo ha trabajado hasta que se convirtió en el mejor. Algo muy parecido. Y ya hablamos de aspectos que ya vienen hereditarios, pero no porque no los tengas, no quiere decir que no los puedas desarrollar. Naturalmente, si ya lo traes y todavía no trabajas más, bueno, ahí están los casos de éxito en cualquier ámbito deportivo, cultural, científico, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, al final mis alumnos comienzan cuando ya vemos aspectos de qué hay detrás de un líder, qué implica ser líder, qué hace el líder. Solitos van encontrando esa respuesta de que no, pues el líder se hace. Pero tiene que haber como cierta predisposición también a querer ser algo, ¿no? Entonces, hablando de competencias, justamente me parece que uno pues nace pues como con lo básico, ¿no? Y en tu entorno, en tu comunidad, en tu familia, es como puedes ir poco a poco teniendo un poco de competencias. Dependiendo de las situaciones. Depende de las situaciones, por supuesto, pero también entender que el término de competencias está muy ligado a una organización, a una empresa, ¿no? Sin embargo, uno puede decir, bueno, también uno puede decirlo, clasificarlo. Mis competencias es el liderazgo, mis competencias, hablando de competencias genéricas, hablando de competencias comunes, ¿no? O que las empresas esperan que uno tenga, ¿no? Entonces, creo que es importante entender esa parte, ¿no? Hay un marco de referencia que es la organización o la empresa cuando hablamos de competencias, ¿no? Pero cuando hablamos de habilidades, ¿no? Es algo que generalmente se adquiere, algo que no tengo y lo adquiero. En la teoría, que puede ser la escuela, un curso y después la práctica. Y la práctica y la práctica. Y como dice la frase coloquial, la práctica se hace al maestro. Totalmente. Entonces ahí lo más importante es identificar qué es lo que te gusta, como decías en un principio. Correcto. Más que haya, bueno, lo que te gusta normalmente está pegado para lo que eres mejor, ¿no? Sí, claro. Pues, normalmente. Digo, no siempre pasa, pero normalmente algo que te gusta, pues le pones más empeño y te vuelves más profesional o más experto en eso. Correcto. Y identificar eso y también ver qué cosas son que no te gustan, pero que son necesarias para que desarrolles eso que te gusta. Exactamente, ¿no? Sí. Que son una parte importante también para que puedas desarrollar eso. Es correcto y es parte del autoconocimiento. Y cuando a veces hay cosas que me dices que no me gustan, bueno, es donde las fortalezas pueden jalar a las áreas de oportunidad, ¿no? O esas debilidades. Lo que también conocemos como hábitos, ¿no? Correcto. O sea, cuando hay algo que no te gusta, pero sabes que lo tienes que hacer para llegar al punto al que quieres llegar, pues el hábito te va jalando y lo tienes que hacer porque lo haces. Sí. Y pues, normalmente eso te lleva a lograr lo que estás buscando. Ahora ya hablamos de lo que son las competencias, cómo identificarlas,
principalmente personalmente. La siguiente pregunta sería, ¿qué hacer cuando ya identificaste para mejorarlas? Porque también siento que en general la humanidad se queda en identificarlas. Y el paso más complejo, más difícil de hacer es actuar para mejorarlas. Sí, comúnmente, y qué bueno que lo preguntas. Digamos que el primer paso es la identificación en esa parte del autoconocimiento. Después yo creo que vendría en este sentido las preguntas que pueden ser como filosóficas, es decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero llegar a ser? Y eso, comúnmente a veces sí tenemos claro, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser director de esto. Ok, porque no lo eres, si hay un gap o hay una brecha entre lo que yo estoy ahorita, lo que soy y lo que tengo y lo que yo quiero llegar a ser. Entonces, es importante, ya que identificas la meta, ¿qué es lo que tienes que ya hacer para llegar a esa meta? ¿No? Entonces, derivado de esas preguntas de a dónde quiero llegar o qué quiero llegar a ser, ahí viene donde nos puede ayudar a decir en qué tengo que trabajar, ¿no? En qué competencias tengo que enfocarme a fortalecer, a desarrollar más, y las que no tengo desarrolladas, cómo comenzar a desarrollarlas, ¿no? Porque a lo mejor, si yo me pongo, por ejemplo, en esto, un ejemplo, ¿no? Yo quiero ser director de operaciones de una empresa, ¿no? ¿Qué tengo que saber? Habilidad numérica, ¿no? Tengo que tener liderazgo, tengo que manejar recursos financieros, recursos humanos y, ¿sí me explico? Los recursos financieros no los manejo bien. Ok, hay que tomar cursitos, ¿no? Hay que irse empapando. Entonces, pero porque ya tenemos claro a dónde queremos llegar y qué queremos ser. Entonces, ver qué hace falta, ¿no? Eso muchas empresas lo hacen a veces cuando tienen planes de carrera, ¿no? Y va de la mano con un desarrollo dentro de la organización, ¿no? No todas las organizaciones lo hacen, no todas las empresas lo hacen, o que te ofrezcan ese tipo de path, ¿no? De carrera. Entonces, aquí yo lo que diría es, no tienes que esperar a que la empresa a donde vas a trabajar o donde trabajas lo tenga o no. Uno solito debe decir, en el autoconocimiento también viene a ser a dónde quiero llegar a ser, Claro. qué quiero llegar a ser y cómo lo quiero llegar a ser, ¿no? A lo mejor yo en este ejemplo, yo quiero ser director de operaciones. Sí, pero en 20 años, con calmita, ¿no? Entonces, bueno, sabrás que a lo mejor Tienes que armar tu plan arma un a plan. 20 años. Claro. Entonces, bueno, pues por lo menos a 10 años tengo que ser gerente, ¿no? Pues la mitad del camino, por poner un ejemplo, ¿no? Y algunas empresas sí te dan visibilidad de cuáles son las competencias a desarrollar, qué cursos tienes que tomar, qué tipo de destrezas, conocimientos. Entonces es un poco más fácil, ¿no? Pero porque la empresa se interesa en que desarrolle su talento y ayudarlos a llegar a ese punto, ¿no? Es muy interesante, son inversiones definitivamente a mediano y largo plazo. Y gente que también está dispuesta a tomar este tipo le llaman de career paths, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, pero también como yo lo comento, a veces uno puede hacer su propio plan de carrera independientemente de donde trabaje. De la organización, claro. Yo quiero saber. De hecho, yo creo que eso es lo mejor, Claro. ¿no? Sí. Porque si no estás expuesto a lo que un externo quiere que seas tú. Es correcto. Y lo principal es tú, qué es lo que quieres ser, Exacto. ¿no? Sí. Y ahí está el primer pilar en el que nos debemos soportar todas las personas, que es la parte del esfuerzo, la fuerza y lo que vas a hacer, lo que vas a dejar tú como persona para lograr ese objetivo. Es correcto, es correcto. Y justamente va de la mano. Si no te conoces, ¿cómo vas a saber a dónde quieres llegar? Claro. Vas a ir como sin rumbo, ¿no? Donde la empresa te diga, ahí vas, ¿no? Bueno, habrá gente que a lo mejor lo haga, y no es que sea bueno o malo. Es un momento, es una etapa de trabajar, ¿no? Tiene consecuencias. Ir sin rumbo en una organización, como también tiene consecuencias saber hacia dónde vas. Claro. Hay una consecuencia, una reacción, por así decirlo, de las acciones que tú tomes, ¿no? Bueno, sí. Bueno, quien Sí, sea que quien lo estemos tome. hablando, ¿no? Correcto. Entonces, es por eso la importancia, digamos, por eso se enfoca la parte del autoconocimiento. Porque cuando tú ya sabes qué quieres hacer y a dónde quieres llegar, pues ahora está comenzando en tomar acción, justamente, ¿no? Y bueno, ahí viene donde vienen cantidad de opciones puedes tomar cursos dentro de la empresa si te los ofrecen o no te los ofrecen, bueno, pues por fuera. Hoy por hoy hay cursos en línea, tutoriales de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ahora creo que ya no tenemos excusa, ¿no? O sea, ya tenemos todo al alcance de la mano como
El que quiere, puede. Correcto. Bueno, siempre se ha dicho eso. Sí, Y creo que siempre ha sido algo válido. totalmente. Pero ahorita en este mundo tan digital que vivimos, creo que es mucho más. Es correcto. Hoy por hoy hay muchísimo más acceso a la información, a cursos, a comunidades, para poder ir cubriendo esos gaps que uno pudiera tener pensando en una meta, en un lugar donde uno quiere llegar o estar, o Exacto. llegar a ser. Y hablando de una frase pues un poco religiosa, la fe mueve montañas, Claro. justamente yo creo que eso tiene que ver más con tú qué quieres, qué es lo que quieres lograr y vas a mover lo que sea para llegar ahí, Por supuesto. ¿no? Depende de la fe que tengas en ti. Sí, es algo totalmente indiscutible, ¿no? Comúnmente la palabra de la fe se asocia a, pues sí, a religión, Religión. ¿no? Ujú. Sin embargo, yo creo que no tendría que asociarse necesariamente a religión. Uno debe tener fe en uno mismo. Ujú. Uno debe creer en uno mismo, ¿no? Si los demás creen o no en ti, es su trabajo, es chamba individual, uno tener fe en uno mismo, Exacto. uno creer en uno mismo, es el primer paso también para poder hacer, para poder emprender, porque tienes fe en que vas a llegar a un punto, crees, ¿no? Y después, bueno, en lo que tú creas, ¿no? Hay quien cree en la naturaleza, hay quien cree en Dios, hay quien cree en el universo, en lo que cada quien crea, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, primeramente uno debe de creer en uno mismo, ¿no? Claro. Creérsela también uno mismo, ¿no? Pero va de la mano justamente con esa parte de la fe, sin una connotación religiosa, pero sí hablando de decir, sí creo que puedo, Y del autoconocimiento, por supuesto. porque de ahí viene la fortaleza. Así es, ¿No? justamente. Súper interesante, pues qué rápido se nos fue ya prácticamente una hora Sí. hablando de este tema. Digo, el tema creo que a mí me gusta mucho en lo particular y tiene sus variantes, ¿no? De la perspectiva y tú también que has estado mucho en el mundo de recursos humanos, también hay preguntas y todo que nutren mucho el tema, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pues yo creo que da como para otro capítulo en donde nos enfoquemos ya más en la parte del hacer, Ujú, cómo hacerlo, claro. para ver los resultados, porque como bien decías, lo podemos dejar a la organización en este tema que estamos hablando, organizacional o laboral. Claro. Y se pueden dar los resultados. Puedes llegar a ser el director por casualidad o porque le caíste bien a alguien o porque haces bien tu trabajo. Pero la probabilidad de que llegues a eso es mayor cuando tú ya tienes trazado qué es lo que tienes que hacer independientemente de la organización en la que estés y qué es lo que quieres llegar a hacer. Es correcto. Eso de qué es lo que quieres llegar a ser, también en el contexto de las organizaciones son los objetivos. Y hay diferentes modelos también para poder establecer objetivos. Las compañías comúnmente le llaman el goal setting, que año con año pues ponen objetivos para ver qué es lo que debes alcanzar en ese año, ¿no? Y después en base a qué tanto y cómo se alcanzan esos objetivos es como se hace una evaluación del desempeño de ese año, ¿no? Entonces, me parece que podemos tener otra segunda parte ya Sí. enfocada a la acción, ¿no? Que por supuesto derivado de un autoconocimiento que tú dices, bueno, son mis competencias, es lo que tengo, ya sé hacia dónde quiero ir, ¿no? Mi target. Ahora, ¿cómo le ponemos acción? ¿Cómo lo voy a ¿No? hacer? Y la verdad que yo encantado de que podamos tener una siguiente segunda parte, Perfecto. que es cómo llevarlo a la acción, ¿no? Hay modelos también de objetivos, hay unos pues muy comunes en el campo del coaching, que son herramientas que te ayudan a poder cumplir ese tipo de metas y objetivos, pero hay diferentes modelos, depende de lo que uno quiera hacer también. Y no todo también está ligado a una organización, también hay cosas como estos modelos de objetivos que en lo individual te pueden ayudar también muchísimo. Perfecto, pues ya estamos, Azu. Entonces Claro que vamos a tener una segunda parte sí, con todo donde gusto. desarrollemos eso. Me parece muy bien. Mientras, para cerrar este capítulo, ¿algún mensaje que quieras compartir con la audiencia? Sí, claro que sí, pues es un tema bastante interesante, como pueden darse cuenta, las competencias y lo que hemos venido hablando. El autoconocimiento es básico. Créanme que en la medida que más se conozcan ustedes mismos, y no nada más en cuanto a áreas de oportunidad y fortalezas, pero conocerse más en general les va a dar, por supuesto, muchísimo más perspectiva de quiénes son ustedes también. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Nos ponemos de acuerdo para la Claro segunda que sí, parte. por supuesto. ¿Vale? Y a todos ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y ya saben, pónganse a hacer su FODA si lo quieren hacer de la forma tradicional, si lo quieren hacer rememorando situaciones
de su vida que han vivido y de ahí sacar las experiencias que han tenido, pues háganlo. Lo importante es hacerlo, lo importante es conocernos, empezar a trabajar en este camino de autoconocimiento y a partir de ahí ponernos objetivos que nos van a llevar a ser la persona que queremos ser en X o determinado tiempo. Les agradecemos mucho que estén aquí. Nos vemos en el próximo capítulo, y muchas gracias. No se olviden de suscribir, de compartir el contenido. Ya tenemos más de 33,000 seguidores. Wow. Entonces, sigan compartiendo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y nos vemos en el próximo capítulo.